Vamos a hacer nuestro primer programa en PLC. Se va a tratar del arranque directo de un motor trifásico, el circuito de arranque y paro lo más sencillo posible. Le vamos a eliminar las protecciones, los relés térmicos y lo vamos a simular primero cableado y luego vamos a reemplazar el circuito de comando de ese cableado por un programa en ladder. Acá podemos observar la conexión de un motor trifásico. Hemos prescindido de las protecciones del relé térmico y en el circuito de comando también, a los efectos de simplificarlo lo máximo posible para hacer un programa sencillo en PLC que reemplace este circuito de comando con un programa en ladder. Acá tenemos entonces las tres líneas de alimentación del motor trifásico, el contacto principal KM1 de la bobina KM1 y la conexión a tierra. Esto en el circuito de potencia. En el circuito de comando tenemos un contacto normal cerrado S0Q que corresponde al botón de parada, un contacto normal abierto S1Q que corresponde al botón de marcha, la bobina KM1 y un contacto auxiliar KM1 para hacer el lazo de autoalimentación, el autoenclavamiento de la bobina, porque como este S1Q es un pulsador, cuando lo pulsemos le va a dar contacto, le va a dar tensión a la bobina, pero al soltarlo va a desaparecer esta alimentación. Entonces necesita este enclavamiento, este autoalimentación para seguir funcionando hasta que abramos el circuito pulsando el botón de paro. Entonces podemos probar, pulsamos marcha, el motor se pone en marcha con un giro horario porque se ha alimentado la bobina, y aunque hemos soltado el botón de marcha y se ha abierto el circuito, queda autoalimentado a través del contacto auxiliar 1314 de KM1. Cuando necesitamos detener el motor, pulsamos el botón de paro y se abre el circuito, se detiene el motor. Esto mismo, este control, este circuito de comando es lo que vamos a hacer en un programa ladder que, como ya deberán estar imaginando, va a tener una estructura muy similar a la estructura cableada. Tenemos esquematizado acá lo que sería el dispositivo físico y lógico también de este proceso que queremos llevar a cabo. Tenemos una botonera con el botón de marcha y de paro. Desde acá vamos a comandar físicamente el arranque y el paro de un motor de arranque directo. El botón de marcha en un esquema cableado sería el S1Q, que es un normal abierto y que lo vamos a conectar mediante un conductor a un determinado borne que elijamos de la bornera física del PLC, a las entradas físicas. El botón de paro, que normalmente suele ser de color rojo, en el diagrama eléctrico es el S0Q y es un normal cerrado. Es un normal cerrado que lo vamos a conectar a otro de los bornes de las entradas físicas del PLC. Ahora lo que necesitamos es hacer una suposición. Vamos a recordar
el ciclo del PLC, que en su momento habíamos dicho que tenía una etapa 0 y otras 5 etapas cíclicas. Para simplificar, vamos a tomar en cuenta, a los efectos de este programa, solamente 3 etapas. La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. La etapa 0 de inicialización no la vamos a considerar, no nos va a hacer falta para esto. La etapa 4 y la etapa 5, la etapa 4 de la atención de los puertos de comunicación y la 5 de mantenimiento tampoco, de manera que vamos a considerar solamente 3 etapas. Entonces, de esta botonera va a salir tensión mediante estos interruptores, o estos pulsadores, mejor dicho, hacia la bornera de las entradas físicas. En la etapa 1, lo que del ciclo del PLC, del escaneo, del ciclo de escaneo, lo que hace el PLC es que el bloque de entrada se va a encargar de llevar el dato que está en la bornera física, si hay tensión o no hay tensión, hacia la memoria RAM, donde va a buscar el área de las input, de las entradas, y va a actualizar, va a hacer una imagen de entradas. Esta imagen de entradas es una copia del estado de la bornera física en ese momento. Entonces, donde haya un 0 va a colocar un 0, donde haya un 1 va a colocar un 1, donde haya tensión va a colocar un 1. Y en este caso, bueno, tenemos una bornera de 8 bits, de 8 entradas, perdón. La imagen va a ser una copia de esto, es decir, va a ser una fila de 8 bits. Posteriormente, en la segunda etapa del ciclo de escaneo, el PLC, la CPU, ejecuta el programa, un programa cualquiera, el programa que tenga que ejecutar en ese momento. Ejecuta el programa y lo ejecuta línea por línea. Es decir, lo hace a modo de intérprete, no de compilador. El intérprete sería el que cuando se ejecuta línea a línea, supongamos, vamos a hacer una comparación, que tenemos que traducir una canción. Si la traducción la hacemos párrafo por párrafo, sería el modo intérprete al que nos estamos refiriendo. Si escuchamos toda la canción y al final la traducimos toda completa, sería el modo compilador. De esas dos formas trabajan los procesadores en programación. En el caso de los PLC se trabaja de modo intérprete. Ejecuta una línea y luego ejecuta otra y va produciendo los resultados. Va produciendo los resultados línea por línea. Entonces, ejecuta la primera línea, va a tener una salida y viene nuevamente a la RAM, pero a otra de las zonas de la RAM, que es la output, que es donde tiene las imágenes de salida, y a medida que vaya obteniendo resultados en cada una de las líneas del programa, va a ir actualizando en las posiciones correspondientes la imagen de salida. Y ya en una tercera etapa actualizará la salida física, la bornera de salida, con la imagen que acaba de construir en la etapa anterior. Y con estas señales le dará tensión a los actuadores para que trabajen de acuerdo a lo programado. Ahora sí, vayamos entonces a la confección del programa. El programa que queríamos hacer para el control
del motor. Entonces, habíamos dicho que el rayado del editor tenía dos líneas verticales y vamos a la primera condición. Para que arranque el motor debemos pulsar marcha, se va a colocar en la posición 0,1, esto se va a copiar en la RAM, de manera que para que el motor arranque necesitamos que acá haya un 1, es decir, haya tensión, mejor dicho, haya tensión. Entonces, vamos a colocar el símbolo de leer con lógica directa de esa posición y le vamos a pedir que arranque el motor que va a estar en la posición de las output, o podemos elegir, supongamos, esta fila va a ser, o podemos elegir esta otra. Desde acá, desde esta posición de RAM, vamos a tener la señal que nos va a indicar cuando arranca el motor o no. Entonces, los editores no permiten colocar rótulos. Debajo de cada uno de estos símbolos que nos sirvan para recordar a qué nos estábamos refiriendo si después volvemos a leer el programa un tiempo después, o lo puede leer otra persona. Entonces acá vamos a decir que acá esta es la bobina KM1 y esto es el botón de marcha. Y ahí habrá arrancado el motor. Pero esto es un pulsador, de manera que si nosotros pulsamos en la imagen de la memoria RAM en esta posición, va a haber un 1, se va a activar la bobina, pero cuando termine el ciclo y vuelva al próximo, y se encuentre con que nosotros hemos levantado el dedo del pulsador, vamos a tener un 0 y el motor se va a detener. Entonces, lo que vamos a necesitar es hacer un autoenclavamiento con el mismo valor del motor que había arrancado en el ciclo anterior y que estaba en 1, y lo vamos a tener que leer, por eso le vamos a poner este símbolo a esta posición de memoria, que es esta misma, para que lea un 1 y entonces continúe el motor en marcha. Llegado el momento en que haya que detenerlo, tenemos que pulsar paro, que está permanentemente en 1 porque es normal cerrado. Entonces, podemos colocarlo en serie con este lazo anterior y va a ser el I00. Este va a ser el botón de paro. Cuando pulsemos,
Acá va a tener un 0 porque se va a abrir. Y va a venir un 0 a la imagen. Y cuando lo lea, este 0 que está en serie con el lazo, nos va a indicar que se debe desenergizar la bobina. Y la bobina se va a colocar en 0. Y cuando termine ese ciclo y tenga que salir, perdón, de la etapa 3 tenga que salir desde la imagen de salida hacia fuera, va a salir un 0 y se va a detener el motor. Fíjense que acá, esto es un detalle muy importante, como estamos leyendo desde un normal cerrado y está en serie con el lazo, necesitamos que esté andando mientras esté cerrado, lo tenemos que poner con lógica directa. Y como necesitamos que se detenga, es decir, que se ponga un 0 cuando abramos el circuito, efectivamente lo vamos a lograr con una lectura con lógica directa. Esto es importante tenerlo presente porque hay varios autores en varias páginas o ediciones pueden encontrar que se suele asociar este símbolo con un normal cerrado. En este caso se ve claro que no es así. Este símbolo o este es para decir si se lee la entrada correspondiente con lógica directa o con lógica inversa. Bien, entonces tenemos acá ya el programa redactado y nos faltaría ubicar la sentencia que anuncia que ha terminado el programa y que debe repetirse el ciclo volviendo a la primera línea y que el motor siga en marcha o que se detenga de acuerdo a la información que reciba.